Las pruebas les permiten a los profesionales de la salud detectar la diabetes más temprano y trabajar con sus pacientes para manejar la enfermedad y prevenir sus complicaciones. Cualquier persona que tenga síntomas de diabetes debe ser examinada para detectar la enfermedad. Algunas personas no tendrán síntomas, pero pueden tener factores de riesgo para diabetes y deben ser examinadas. Las pruebas también les permiten a los profesionales de la salud detectar las prediabetes. Los cambios del estilo de vida encaminados a perder una cantidad moderada de peso, si se tiene sobrepeso, pueden ayudar a retardar o prevenir la diabetes tipo 2. Si bien se desconoce la causa exacta de la prediabetes, los antecedentes familiares y la genética parecen ser un factor importante. Lo que está claro es que las personas con prediabetes ya no procesan el azúcar correctamente. La mayor parte de la glucosa en el cuerpo proviene de los alimentos que comes. Cuando se digiere la comida, el azúcar entra en el torrente sanguíneo. La insulina permite que el azúcar entre en las células y reduce la cantidad de glucosa en la sangre. Cuando ciertas afecciones ocurren junto con la obesidad, se asocian con la resistencia a la insulina y pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovascular. Una combinación de 3 o más de estas afecciones generalmente se denomina síndrome metabólico. Presión arterial alta, niveles bajos de las lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos altos. Y bueno, le mencionábamos este tema al iniciar la mañana y queremos que preste muchísima atención porque si usted está pasando por algún síntoma, pues es mejor prevenir que lamentar. Vamos a hablar acerca de estos test que se realizan prediabetes y cómo nosotros también la nutrición puede influir en todo eso. Tenemos al nutricionista Iván Quijada para poder hablar acerca de este tema muy interesante. ¿Cómo está, Iván? Bienvenido. Feliz y encantado, Pame y Dani, aquí aprovechando el último noviembre de este año, el último lunes de noviembre de este año, así que con este ambiente navideño, pero siempre importante, tratando de dar ese buen mensaje sobre alimentarnos bien, sobre prevenir, ¿verdad? Porque a veces la nutrición no solo es el hecho estético, sino que es el hecho también de cómo está mi salud, en este caso, cómo es el tema lastimosamente tan frecuente como es la diabetes. Sí, y ante toda enfermedad, Iván, yo lo mencionaba al inicio, siempre la nutrición es lo más importante. Aquí vienen cantidad de doctores, doctoras, especialistas, oncólogos, y siempre la nutrición va de la mano, o sea, para que nosotros nos podamos sentir mejor, para poder prevenir, para poder levantarnos, para estar bien. Y qué mejor que hablar también con un especialista en nutrición. Para eso también hay una rama aparte, para conocer un poco más, Iván. A nosotros, Pame, nos entrenan 6 años hablando solo de alimentación. Eso es lo interesante de los nutricionistas, de mis colegas, que hay muy buenos acá. Nos entrenan 6 años hablando de alimentos, porque al final somos lo que comemos, eso es importante. Y la nutrición comienza desde el hecho de seleccionar un alimento. Dice el concepto de nutrición, selección del alimento, ingestión, porque obviamente tengo que ingerirlo, y obviamente lo degusto, lo absorbo y lo utilizo. Entonces cada vez que yo elijo una manzana, la mastico, llega a mi estómago y vienen todas las propiedades que tienen que ver. El tema es cuando a veces tenemos predisposiciones genéticas de alguna de esas enfermedades y utilizamos mal los alimentos, porque alimento malo no hay. El problema es cuando nos comenzamos a exceder y abusamos de algunos alimentos, comenzamos a tener consecuencias del abuso de los mismos. A mí me gustaría que explicara, Iván, un poco acerca de mitos y realidades del azúcar cuando hablamos de la diabetes, porque este es el mayor miedo que las personas tienen al azúcar, pero lo vemos como el azúcar como tal. El ponerle yo azúcar a mi café no le pondré porque mi familia es diabética, pero me como probablemente las 5 manzanas que Iván dice que tiene muchas propiedades, pero me como 5 y acá sí puede haber un problema. O de repente nos hablan de diferentes carbohidratos que también se convierten en azúcar. ¿Cómo es toda esta función? Lo que pasa es que el problema de la diabetes no es solo la ingesta de azúcar, porque muy bien lo dijiste, Pame, el tema es que mucha gente lo relaciona, bueno, estoy comiendo mucho azúcar. Sí, obviamente el excederme de comer algún alimento tiene su consecuencia. Ahora, el tema es que cuando tengo problemas con el azúcar, hay un desbalance con todo lo que tenga que ver con ese sistema, normalmente es con la insulina, o cómo la insulina se está absorbiendo en mi cuerpo, cómo la insulina está funcionando dentro de mi cuerpo, ya sea porque tengo una deficiencia o porque la insulina no se está absorbiendo bien, y normalmente tiene que ver mucho con la cantidad de grasa que tenga la persona. Entonces, no solo es el tema, estoy echándole mucha azúcar al café, sino que el tema es también cuánta grasa tiene mi cuerpo, porque el exceso de grasa evita que la insulina haga el mecanismo necesario adentro de mi cuerpo. Ahora, por supuesto, no es lo mismo comerme una manzana que comerme 5 manzanas, o comerme un pedazo de sandía, que comerme
10 pedazos de sandía y sobre todo cuando comienzo a tener una predisposición genética, sobre todo cuando no hago ejercicio, sobre todo cuando mi cintura es más ancha, sobre todo cuando tengo factores de riesgo como por ejemplo fumar, por ejemplo tomar, por ejemplo el desvelo, que pueden predisponerme a comenzar a tener un tema de diabetes que ya se convierte en una enfermedad recurrente, lamentablemente recurrente, pero que no es el fin del mundo, sino que al contrario, la gente puede trabajar bien mediante una alimentación adecuada y obviamente probablemente una medicación adecuada por el especialista, entonces la gente puede tener su estilo de vida completamente normal. Perfecto, y vamos a comenzar a hablar acerca tal vez de los síntomas que las personas pueden desconocer. Cuando hablamos de una prediabetes, pre es antes de. ¿Cuáles son esos síntomas que yo tal vez estoy sintiendo todos los días y tal vez digo un dolor de cabeza es por el sol, por el estrés, pero ya se vuelve rutinario, ya es diario? ¿Cuáles serían esos síntomas para yo que me sirven de alerta de una prediabetes? Hay que ponerle atención porque la diabetes se diagnostica con el conjunto de varios síntomas. Pero quizás el punto más importante acá es el factor genético, es saber si mi mamá, mi papá tienen diabetes o si mi abuelo ha tenido diabetes o alguien de la familia ha tenido diabetes. Porque probablemente con ese factor ya tengo le llaman la famosa ruleta genética, ahora tengo una predisposición a tener diabetes. Entonces desde ahí voy a partir. De aquí vienen un par de síntomas que es importante verificar. Por ejemplo, una pérdida de peso excesiva cuando no estoy a dieta. De repente tengo a alguien que siempre ha sido de repente con sobrepeso, obesidad y comienza a perder mucho peso. Es un síntoma de diabetes. Ahora, sed exagerada, le llaman micción aumentada o normalmente que comienzo a ir muchísimo al baño y obviamente si me hago el examen de glucosa, pues normalmente en ayunas sale un poco más elevada, tomando como punto de partida 110 como el valor más alto. Entonces la gente comienza a tener, o todo lo contrario, comienza a tener pequeños bajones de azúcar, porque al final esto es un nivel como la gasolina, tiene que estar constante. Si está arriba, pues obviamente entro en diabetes y estoy abajo le llaman hipoglicemias, pero el tema es que si hay hipoglicemias es que ese mecanismo relacionado con el tema azúcar no está funcionando bien dentro de mi cuerpo y puede ser, como bien lo dijiste, Dani, el antecedente de una posible diabetes. Ok, yo creo que es muy importante porque también le consultaba a Iván antes de ir al aire, en qué momento, cuánto tiempo debo de dejar yo pasar para que esa prediabetes se vuelva una diabetes. Y ahí me mencionaba él que depende de cada cuerpo, entonces es importante estar muy alerta a esos síntomas. Sí, completamente, Dani. O sea, si ya tengo 2, 3 síntomas más el factor genético, insisto mucho en eso, el factor genético predispone mucho, pero si comencé a perder mucho peso, si el azúcar en ayunas me está saliendo muy elevado, otro tipo de exámenes más específicos, que la hemoglobina glicosiliada para ver cómo se ha mantenido el azúcar constantemente, es de ver cómo está la micción, entonces comenzamos a darnos cuenta que más pronto que tarde puedo llegar a desarrollar la diabetes. Por eso que hay mucha gente que el médico a tiempo le dice, ¿sabes qué? Tenés prediabetes. Entonces tienes que comenzar a hacer la dieta y la gente llega y dice, bueno, ¿cuál es la dieta? Y comenzamos a hablar de la dieta en sí, que le comenzamos a reducir las grasas, a reducir los carbohidratos. Hacemos un pilar fundamental que hacen ustedes tres acá, que comienzan a hacer ejercicio, que eso es clave en el tema de tener la prediabetes, a que se desarrolle diabetes y obviamente si ya tengo diabetes para comenzar a controlar bien los niveles del azúcar. Hablemos acerca de la obesidad, Iván, porque tal vez mis padres, ninguno de los dos tiene diabetes, o sea, no podemos descartar probablemente la genética, pero soy una persona obesa, lo cual ya cuento con esta enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad. ¿Qué tan grande es la posibilidad de que él sea o ella una prediabética y que vaya a padecer de diabetes? No, muchísima. El tema con la diabetes es que entre más grasa acumule mi cuerpo, la insulina no puede ser su mecanismo necesario. Si lo podemos hacer de manera de ejemplo, es como que tenemos las células de la insulina tratando de ingresar a un lado, pero la grasa no permite entonces no se puede hacer bien el trabajo, entonces comienzo a acumular el azúcar en sangre. Y eso más o menos, Iván, ¿a qué edad llega? Porque he visto casos de personas que están entre los 20, 23 años y en sus exámenes, probablemente perfiles generales que uno se realiza, todo está muy bien, pero escucho decir, es por la edad. Más o menos en qué momento esto entonces se puede llegar a desarrollar, porque cuando uno está joven pues no siente el temor. Así es, y normalmente no hay una edad establecida del todo, pero nos podemos relacionar a la edad que también se comienza a perder la masa muscular, que es arriba de los 30 años comenzamos, y no podemos mentir, a los 30 años comienzan a pasarnos facturas, ya duele un poco más la rodilla, ya duele un poco más la cabeza, ya la migraña se agrava.
Entonces obviamente comenzamos a darnos cuenta que comienza a haber hígado graso. Aquí también se puede comenzar a desarrollar mucho más. No hay una edad establecida, sino que es el conjunto de factores de riesgo. Obviamente, si yo tengo 50 años, obesidad altísima, no hago ejercicio, mi familia ha sido diabética, entonces tengo un montón de factores de riesgo que probablemente van a desarrollar la diabetes, y en uno de ellos obviamente está que la alimentación sigue siendo malísima, porque recuerden lo que dije al inicio, la nutrición también es parte de lo que ingiero. Y si yo lo que estoy ingiriendo, a pesar de todo eso, y he tenido la suerte de no desarrollarla, pero yo vengo y le sigo metiendo como que estoy creando una bomba que voy a desarrollar al final del tiempo. También hay diabetes juvenil, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero hay niños que lo pueden tener, obviamente hay una cuestión ahí fisiológica que termina de afectar. Lastimosamente hay niños que comienzan a padecer de eso desde chiquito, pero quizás siguiendo el tema, la obesidad es un factor de riesgo grandísimo, Pame, y uno de los más importantes probablemente. Iván, también vamos a hablar de estos test para ver la prediabetes. Creo que tenemos uno también para poder ver cómo es que se realiza y también usted nos los vaya explicando. Tal vez las personas en casita pueden hacerlo, ir viendo más o menos cómo funciona. Así que creo que ya lo tenemos aquí atrás. Okay. Y usted nos dice, ¿verdad?, cómo es que va funcionando este. Bueno, vamos a ver. Eso los encontramos en línea, ¿verdad? Sí, eso está en línea, y este es del CDC, si mi memoria no me falla. Entonces, obviamente lo que nosotros vamos a hacer, bueno, tomamos la prueba, ¿verdad? Le damos el clic en tomar la prueba y nos comienza a decir. Entonces comienza a desarrollar un cierto factor de riesgo. Dice, ¿tiene diabetes su madre, padre, algún hermano? Entonces lo que hablamos del factor genético. Hagamos el ejemplo, pongámosle sí, entonces para comenzar a ver. Sí, porque ahí dice que tener antecedentes familiares de diabetes podría aumentar el riesgo de presentar diabetes tipo 2. Entonces pongámosle sí de manera de ejemplo. Que sí, ajá. Que sí, vamos a darle siguiente. Dice, ¿le han diagnosticado alguna vez presión arterial alta? Eso es un factor de riesgo grandísimo, son las famosas enfermedades metabólicas, ¿verdad? Cuando comenzamos a conjuntar colesterol, triglicéridos, presión alta, pongámosle que sí, solo para que comencemos a ver cómo funciona. Ok, vamos a ponerle que sí, le damos siguiente. La siguiente pregunta es, ¿qué edad tiene usted? Ahí es donde juega mucho también el papel de la edad, Iván. No era como lo que le estaba consultando. Así es, pongámosle menos de 40 años para variarlo un poco. Ajá, para que... ¿Cuál raza o grupo étnico mejor lo describe a usted? Las personas de ciertos grupos raciales o étnicos tienen más probabilidades que otras de presentar diabetes tipo 2, dice, wow. Sí, entonces le vamos a poner hispano-latino. Ahora, esto es importante porque hay muchos estudios que dicen que el hispano-latino afroamericano hay más tendencia a tener diabetes si se compara con raza blanca, entonces influye, porque al final todo suma, esto es como una deuda, ¿verdad? Esto me suma una cosa más, esto me suma una cosa más, entonces seguimos avanzando, esto es importante. Dice, hace actividad física, y es lo que mencionaba, que hacer actividad física disminuye, ¿verdad? Y no hacerla, pues aumenta el riesgo. Pongámosle que no sepa, elíjalo. Que no. Pongámosle que no, para ver, sí, porque al final es importante que lo podamos ver. Sí, porque es el caso de la mayoría de personas, ¿verdad? Aquí dice, ¿es usted hombre o mujer? O sea que también eso... Aquí llévémoslo conmigo, es hombre, pero igual hay una predisposición. Hay muchos estudios que afirman que la mujer tiene más tendencia, más o menos llaman del 7-10% más que el hombre. Entonces, esto es también por de repente tipo hormonal, o porque muchas veces hay mujeres que incluso el ginecólogo es quien diagnostica o dice que puede haber una probabilidad la justificación es hormonal, y si se fijan, cuando también hay ovarios poliquísticos, también hay un trastorno con el tema de azúcar. Entonces, aquí un médico obviamente lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero sí, lo más importante es que la mujer tiene más tendencia a la diabetes que el hombre si esto fuera una carrera, ¿verdad? Entonces, pongámosle hombre, en todo caso, como que lo estoy llenando de mi manera. Ok. ¿Cuánto mide usted? Dice, ay, pongamos la mía bien enana. Ah, no, porque es hombre. Es un hombre. Pongamos la mía, de todas maneras, igual va a aparecer por ahí, 1,78. Vamos a ver, yo creo que... 1,78, 70, ahí está. Ahí estoy. Perfecto. Pongámosle el peso. 100. ¿Cuánto pesa el nutricionista? Hoy lo vas a ver, ¿Decimos la mentira o la verdad? No, 80 kilos, 79 kilos, pongámosle ahí. 79 kilos, sí. Pongamos. Vamos, y ahora ya le damos ver resultados. Creo que sí. Sí, va a salir mal. Vamos, aunque pusimos un par de datos ahí. Su puntaje es 4 de 10. Ahora, todavía es bajo. ¿Por qué? Porque hablaba de que soy hombre, el peso probablemente está muy acorde a la estatura. Y pusimos un factor importante, es que se hace ejercicio.
Pero este test está en línea y lo pueden practicar. Ahora, entre más real es uno, es más fácil. Si, por ejemplo, Pame fuera todo lo contrario y pusiera el peso y pusiera de que está mal con, perdón, que estuviera mal con su peso, que no hace ejercicio, si lo hiciéramos de esa manera, entonces probablemente vamos a salir mal. Y lamentablemente o lastimosamente hay mucha gente en casa que muchos de esos factores lo tiene, ¿verdad? Familia con diabetes, no hago ejercicio, mi peso está muy alto en base a mi estatura, mi género, mi raza. Entonces puede ser que el puntaje sea mayor. Ahora, si nos ponemos objetivos, ya tengo el 4, ya tengo casi el 40% de ser diabético, haciendo ejercicio y con mi peso casi igual a estatura. O sea, ojo con este test. Y a menos de 40 años. Y exacto, o sea que probablemente si ya cumplo 40, 50, esto voy a aumentar a 60. Y si mi ingesta, que esto no lo mide este test, si mi ingesta es muy mala, entonces probablemente el riesgo se aumenta mucho más. Que es lo que yo creo que muchas personas omiten, ¿verdad? Que yo le mencionaba a Iván que hay personas con obesidad que estas pues en diferentes pruebas de sangre y ya y todo, aparece que realmente están bien, pero es que ese bien es temprano a nuestra edad, cuando tenemos 20 años, 25 años, y es en ese momento en donde más conciencia deberíamos de hacer, ¿verdad? Para empezar a cuidarnos, porque si vamos a mantener ese mismo estilo de vida, tal vez a los 20, y hasta nuestros padres nos lo dicen, tal vez a esa edad no se siente nada, pero ya conforme va creciendo va a ir aumentando esa probabilidad. No, Pami y Dane, y es importante mencionar que la obesidad es una enfermedad y así se maneja. O sea, desde que yo tengo obesidad ya estoy enfermo. Ahora, que esa desencadena muchísimas enfermedades es otro punto. Entonces, aquí es importante tratar de no llegar a eso, pero si estoy, tratar de salir. Porque desde lo más sencillo, que es que me duelen las rodillas, a que me duele la espalda, a enfermedades más complicadas. Y yo lo decía, el tema de la diabetes está que si no se controla, lastimosamente, pues vemos, ¿verdad?, desde que la cicatrización de heridas cuesta y muchísimo, cortarse las uñas es tan delicado. Ay. Pero cuando la gente no lo controla bien, Pame y Dani, pueden llegar a tener una insuficiencia renal y entonces aquí pasamos de nivel, es una enfermedad mucho más complicada y hay mucha gente pues que llega a consecuencias de salud por no cuidar esta diabetes, por no haber cuidado la prediabetes. Y regresamos al inicio de la plática, porque la alimentación aquí juega un papel importante. El médico le va a dar su medicación, pero sí o sí tiene que ser dieta y sí o sí tiene que practicar actividad física para que la prediabetes no se haga diabetes o para que la diabetes se mantenga entre los niveles normales y no llegar a insuficiencia renal o otras enfermedades como consecuencias de la misma. Iván, nosotros consultamos al nutricionista y si yo vengo y le digo que mis padres ambos o hay una predisposición genética para tener diabetes, mi dieta va a ser diferente. Tu dieta va a ser lo más balanceada posible, Pam. Lo más balanceada posible, sin abusar, que eso es clave, y tratando de dar conciencia en que tenés que hacerla, en la efectividad, en la realización de la dieta. Ahora, obviamente tomamos precauciones, ¿verdad? Como no abusar de solo frutas, como tratar de llevarte tu peso adecuado, si este fuera el caso, como tratar de incluirte el tema del ejercicio, como tratar de enseñarte a cocinar de maneras diferentes las comidas y algunos sustitutos de azúcares, porque ya sabemos de que lo que no queremos es aumentar esa tendencia o prevalencia que probablemente cada uno pueda tener. Perfecto, Iván. Yo creo que este tema es muy importante, más ahorita que ya estamos entrando en una época donde tenemos muchas fiestas, muchas comidas y decimos, ay, voy a aprovechar por el tiempo, pero realmente hay que cuidarnos. Yo me imagino que en un mes esto puede empeorar, ya nos dijo Iván, o sea, no es que usted tenga que pasar años para que eso se vuelva diabetes, así que muy pendiente del tema. Iván, también si usted nos puede dejar sus contactos por si alguien sí está sintiendo esos síntomas y quiere pues ponerse desde ya en un control y evitar cosas peores. Yo vengo de parte de Clínica Vilá, le llamamos, es con V. El número es 2260-0863. Nos pueden encontrar en Facebook como Clínica Vilá y en mi página como Iván Quijada. Aquí tratamos de ser interactivos y en lo que podamos ayudarles a la orden. Que así sea, Iván, muchas gracias. Gracias, Pame, gracias, Dani. Y a seguir evitando, ¿verdad? Este tipo de enfermedades. Probablemente está este test, pero usted también contrólese mejor, vaya a su médico general para saber cómo está de salud y por supuesto la nutrición, que ya lo hablamos, es lo más importante. Así vamos a continuar con más de Hola El Salvador.